Una noche de regreso, Daniel entró en silencio en la vieja casa. Pensó que escucharía la respiración tranquila de su hija, pero lo que oyó fue un sollozo entre sueños. Papá. Ellos siguen aquí, los escucho, y si fueras tú, ¿qué harías al oír esas palabras de la boca de tu propia hija? En el silencio gris de una tarde cualquiera, Daniel Harper volvió a poner pie en su pueblo. El autobús lo había dejado a 1 kilómetro atrás, y el camino hasta la vieja casa fue más callado de lo que recordaba. No había motores, ni voces, solo el crujido seco de sus botas sobre la escarcha quebradiza que cubría el sendero de tierra. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, los hombros encogidos contra un viento que no era cruel, solo vacío. Era un frío que no quemaba la piel, sino que se filtraba hasta los huesos. Cuando la casa apareció a lo lejos, no parecía erguirse, sino hundirse en la tierra. La pintura, que alguna vez fue blanca, tenía ahora el color del pan viejo. Las contraventanas colgaban torcidas como párpados cansados, y el porche se inclinaba en el centro, como si hubiese esperado demasiado tiempo a que alguien volviera. Daniel se detuvo en la verja. La madera estaba gris y astillada bajo su palma, el pestillo flojo, como si nadie lo hubiera cerrado bien en años. Se quedó allí un momento largo, mirando el vapor de su respiración formarse y deshacerse. Más de 700 días habían pasado desde que oyó la voz de su hija sin el ruido de la estática entre ellos. Durante todo ese tiempo, se había repetido que habría un instante en que volvería a encajar en su vida, que la puerta se abriría y el peso que cargó en la guerra finalmente se desprendería de sus hombros. Pero al mirar la casa, no sintió alivio, solo el dolor de rodillas cansadas, las marcas de las correas de la mochila talladas en su piel, y el zumbido sordo de saber que quizá ninguna carta ni promesa había sido suficiente para mantener aquel lugar en pie. Avanzó despacio los últimos metros. El porche gimió bajo su peso. Recordó ese sonido, noches en que se escabullía a fumar cuando Sara aún vivía, saltando la tercera tabla porque siempre crujía más fuerte. Ahora, cada tabla lo delataba. Golpeó 3 veces la puerta, firme, como un soldado. El eco rebotó en las paredes y volvió más delgado, como si la casa se hubiera vaciado por dentro. Esperó. Ningún paso apresurado, ninguna voz ahogada diciendo ya voy. Solo el viento, arañando el borde del techo. Probó el picaporte. Giró demasiado fácil y la puerta se abrió con un suspiro cansado. El olor lo golpeó primero, no era podredumbre ni polvo, sino el peso rancio de un lugar abandonado. Madera húmeda, tela vieja, y algo dulzón que se había vuelto agrio. Sus botas se hundieron en una alfombra gastada. La luz apenas se filtraba entre las cortinas, cuchillas delgadas de claridad cortaban la penumbra. Dejó la mochila cerca de la entrada, con cuidado, como si cargara algo frágil aunque no lo fuese. El golpe de la lona contra la madera sonó demasiado fuerte en aquel silencio. Sobre la repisa de la chimenea había fotografías. Sus dedos rozaron el polvo acumulado. Allí estaba la sonrisa de Sara detrás del vidrio, la mueca desdentada de Emma cuando tenía 4 años. Momentos sellados en tiempo, intactos a los días que habían venido después. La sala parecía más pequeña. O quizá él había crecido demasiado en los huecos que la guerra abrió dentro de sí. Se dejó caer en el sillón viejo, los codos en las rodillas, la mirada fija en las tablas del suelo. Pensó en los hombres que no regresaron, en los nombres leídos con voz plana al final de cada informe. Pensó en el silencio tras un tiroteo, cuando ni los pájaros volvían durante horas. Ese era el silencio de esa casa, no paz, sino vacío. Su pecho se apretó con el peso familiar que susurraba en las barracas. Te fuiste, no estabas aquí, y quizá nadie te esperaba. Por un instante deseó dar media vuelta, caminar de regreso por la carretera hasta perderse en algún lugar donde nadie supiera su nombre. Sería más fácil que enfrentar la verdad grabada en esas paredes. Entonces, desde lo profundo de la casa, una tabla crujió suavemente. Daniel contuvo la respiración. La urgencia de huir se detuvo, sustituida por algo frágil que asomaba como el primer brote tras el invierno. Se irguió despacio, los dedos apretados contra sus rodillas. El aire no estaba del todo vacío. Había una grieta mínima en el silencio. Y en esa grieta, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no se había permitido traer de la guerra, esperanza. Se adentró más en la sala.
Los goznes protestaron cuando empujó la puerta, un gemido bajo que llenó el espacio como una voz sin usar. La luz pálida se extendió sobre la alfombra gastada, trepó por las paredes y alcanzó una silla vacía frente a la ventana. No había bienvenida, y esa ausencia dolía más de lo que podía soportar. Una parte de él, infantil, aún se aferraba a la imagen de unos pasos corriendo, de unos brazos que lo abrazaran gritando «Papá volvió». En su lugar, solo había polvo en el alféizar y un calor apagado hacía tiempo. Daniel pasó una mano por su rostro, sintió la aspereza de la barba y el temblor del cansancio en sus huesos. Eso era realmente volver, sin banderas, sin música, solo un hombre parado en un cuarto que ya no lo recordaba igual. Corrió las cortinas con esfuerzo. El tejido crujió, y la luz reveló una mesa con una sola silla, una taza boca abajo olvidada en la encimera. Miró hacia el pasillo angosto. Sus pasos sonaban como quejas antiguas de madera. Recordó cuando Emma perseguía la falda de su madre por ese mismo corredor. La memoria cortó más hondo que cualquier metralla. Al final, la puerta de la cocina estaba entreabierta. La rendija de luz temblaba como si algo se moviese dentro. Daniel tragó saliva. No había manual para esto. Solo el peso de querer y temer a la vez. Empujó despacio. La cocina olía a verduras hervidas y un rastro de moho. Junto al mostrador, de espaldas, estaba una figura pequeña. Un palo de escoba demasiado alto descansaba en su mano. El sonido de las cerdas barriendo el suelo se detuvo. Daniel reconoció la silueta al instante, aunque era más alta y el cabello más largo. El mundo se inclinó. «Emma», susurró. La niña se quedó inmóvil. Giró despacio la cabeza. Sus ojos, abiertos de par en par, se estrecharon después, como si no se atrevieran a confiar. No habló, no corrió. Se quedó mirándolo con cautela, los dedos apretados al palo de escoba. Él dio un paso. El suelo crujió. La mirada de ella lo atravesó, reconocimiento mezclado con desconfianza. Daniel quiso arrodillarse, abrazarla, prometerle todo lo que no cabía en sus cartas. Pero sus botas parecían clavadas al suelo. Entre ellos había aire denso, tejido con los días que él no estuvo. Comprendió entonces lo que la guerra realmente le había arrebatado, no solo tiempo ni paz, sino el puente entre un padre y su hija. Emma no huyó. Y en ese pequeño gesto, Daniel encontró el primer hilo de algo para empezar de nuevo. Daniel permaneció quieto, temiendo que si se movía demasiado rápido, la imagen frente a él se deshiciera como polvo al sol. El aire de la cocina se volvió más pequeño, conteniéndolos en una burbuja frágil, un hombre y una niña separados por años que no podían recuperar. El cabello de Emma atrapaba la poca luz que entraba, fino y pálido, cayendo sobre su rostro. Su cuerpo parecía más delgado, estirado por un crecimiento sin raíces sólidas. Daniel se agachó lentamente, las rodillas crujiendo, para ponerse a su altura. La tabla del suelo suspiró bajo su peso, un sonido cansado que parecía disculparse. No habló. Quiso absorber con la mirada los hombros frágiles, la mano pequeña aferrada a la escoba como si fuera un mástil en medio de una tormenta. Ella no corrió hacia él. En sus noches bajo cielos extranjeros, había imaginado 1000 veces ese momento. Pies descalzos golpeando el suelo, brazos rodeando su cuello, una voz gritando «papá». En su lugar, los pies de Emma permanecían firmes en las baldosas. Cuando sus ojos se encontraron, Daniel sintió algo punzante atravesarlo. Eran los ojos de Sara en la forma, pero sin su brillo. Eran ojos de 8 años que parecían más viejos. Intentó sonreír, apenas un gesto torpe. «Hola», logró murmurar, la palabra casi tragada por el silencio. Los labios de Emma se entreabrieron, pero ningún sonido salió. Movió inconscientemente la escoba, y fue entonces cuando él lo vio, marcas rojizas en su muñeca, expuestas por la manga caída de su camisón. Manchas pequeñas, levantadas sobre la piel pálida. El aire se le atascó en la garganta. Quiso preguntar, pero el gesto rápido de ella al bajarse la manga, como si quisiera esconderse, le cerró la boca. No podía asustarla más. Se quedó en cuclillas, esperando una señal, cualquier indicio de que no era un extraño en su propia casa. Pero Emma mantuvo el silencio, sus ojos viajando entre él y el suelo, atrapada entre querer y no atreverse.
La distancia de esos 700 días se materializó entre ellos, viva, respirando. Daniel deseó tenderle la mano, pero sus dedos permanecieron apretados contra la rodilla. La guerra le había enseñado que no se puede forzar la confianza ni ordenar el regreso del amor. Ahora su hija le enseñaba lo mismo. La casa entera parecía contener el aliento. El goteo del grifo, el zumbido del refrigerador, eran las únicas pruebas de que la vida seguía. Daniel dejó que el silencio se extendiera, no como castigo, sino como reconocimiento. A veces lo primero que se ofrece no son palabras, sino espacio. Entonces Emma hizo algo tan pequeño que casi lo pasó por alto, aflojó apenas el agarre sobre la escoba. Sus hombros cedieron un poco. No avanzó, no habló. Pero su cuerpo transmitió un mensaje claro: te veo. No estoy lista aún, pero te veo. Daniel inclinó la cabeza en un gesto breve, dejando que en ese movimiento se condensaran todas sus disculpas y promesas. El tiempo se alargó hasta que sus rodillas dolieron. Dos personas en orillas opuestas, con la primera tabla del puente recién colocada entre ellas. Por primera vez desde que bajó del autobús, la sensación aplastante de soledad se alivió un poco. No desapareció, pero se suavizó. En la mirada cautelosa de Emma brillaba una chispa, minúscula pero real, que le daba motivo para seguir intentando. Se sentó finalmente en el suelo, cruzando las piernas como cuando ella era pequeña y construían torres de bloques. No extendió la mano, no la llamó. Solo se acomodó, como diciendo: estoy aquí, lo que tarde, lo estaré. Pasaron así un largo rato. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el viento colándose bajo la puerta trasera. Emma se inclinó un poco hacia adelante, apenas un movimiento, y su pie desnudo rozó la baldosa con un sonido leve. No era un paso, ni medio paso, pero Daniel lo sintió como si amaneciera tras un invierno largo. Cerró los ojos un instante, no para ocultar lágrimas, aunque lo quemaban, sino para guardar dentro ese momento. Cuando volvió a abrirlos, ella seguía allí. Aún con la escoba como escudo, aún envuelta en precaución, pero sin apartarse. Y para un hombre que había cruzado la puerta convencido de que no quedaba nada para él en ese lugar, eso ya era suficiente para respirar. La vio frotarse la manga otra vez, ocultando las marcas. Las preguntas volvieron, frías, urgentes. Pero las empujó al fondo. Habría tiempo para investigar. Por ahora, lo esencial era no apagar esa chispa en sus ojos. Se recostó contra la encimera, dejó salir el aire lentamente, y permitió que el hilo invisible entre ellos se tensara sin romperse. La casa, con sus paredes gastadas, sostenía en ese instante algo más frágil que la madera, la posibilidad de empezar a reparar. Horas después, cuando la luz se volvió ceniza y la casa entera pareció hundirse en un silencio más denso, Daniel se quedó solo en la sala. Emma había subido las escaleras sin decir palabra, pasos pequeños pero decididos. Él permaneció en el sillón, escuchando cómo la casa se habituaba a tenerlo dentro otra vez. El reloj marcaba los segundos con un eco hueco, igual que los turnos de guardia en la base, segundos que se alargaban como kilómetros cuando se esperaba lo innombrable. Miró las fotos cubiertas de polvo, la manta descolorida sobre el sofá, el rincón vacío donde antes se apilaban juguetes. Todo seguía allí, y nada. La noche avanzó. Entre sueños, un sonido débil bajó de la planta alta, un sollozo apagado, luego un murmullo. Daniel se puso de pie, el instinto militar activado, pero lo que lo empujaba ahora no era la disciplina, sino la paternidad. Subió despacio los escalones. El aire en el pasillo se volvió más frío, más pesado. Desde la habitación de Emma salió un susurro roto. «Papá, bajo la almohada, me hablan». Daniel se detuvo, con la mano aferrada a la barandilla. Las palabras eran apenas un hilo de voz, pero lo atravesaron con más fuerza que cualquier orden en combate. Empujó la puerta. El cuarto estaba en penumbra, salvo por una línea de luna iluminando la cama. Emma yacía encogida bajo una sábana fina, su cabello húmedo de sudor o lágrimas. Se arrodilló junto al colchón, la mano sobre el borde gastado. No levantó la almohada. No aún. Ella necesitaba descanso, necesitaba una noche en que su presencia fuera más fuerte que cualquier sombra. Así que se quedó allí, escuchando su respiración irregular,
prometiéndose en silencio que al amanecer enfrentaría lo que fuera que acechaba a su hija. La casa entera guardaba silencio, pero en la oscuridad todavía flotaba aquel murmullo, bajo la almohada. «Me hablan». Y en medio de la impotencia, Daniel hizo una promesa muda, con la frente apoyada en el colchón: esta vez, lo que viniera, no la enfrentaría sola. El amanecer llegó despacio, desdibujando las sombras del cuarto de Emma. Daniel había pasado la noche en una silla junto a su cama, sin pegar los ojos, con la vista fija en la almohada. Cuando el primer rayo de luz tocó la tela, notó un brillo extraño en la costura, como humedad. Con cuidado, levantó una esquina. Bajo la almohada, lo que vio le heló la sangre: diminutas formas rojizas, del tamaño de granos de arroz, se movían lentamente, pulsando como si llevaran dentro una luz enferma. El tejido de la sábana estaba manchado por un líquido del mismo color. Entre el enjambre apareció algo metálico, una jeringa. Daniel la sacó con pulso firme, aunque por dentro le temblaba todo. La aguja tenía una gota espesa, roja, que no parecía sangre común. Tapó la almohada de inmediato y sostuvo el objeto en la mano como si pesara toneladas. Emma se agitó en sueños, murmurando: «Que no susurren más». Daniel apoyó la frente en el colchón. No era un soldado en ese momento, era un padre. Y la furia que lo atravesó no era de guerra, sino de amor. Guardó la jeringa envuelta en un paño en su mochila. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Pasó la mañana en silencio, vigilando cada movimiento de la casa. Cuando Emma despertó, pidió agua en voz baja. Al darle el vaso, la niña murmuró con alivio: «Aún estás aquí». Esa frase sola le bastó a Daniel para no rendirse. Más tarde salió al patio trasero. El jardín estaba descuidado, el césped ralo, la cerca inclinada. Y allí escuchó la voz de la vecina, la señora Miller, agachada entre rosales. Levantó la vista y lo miró como quien ve un fantasma. Daniel Harper, de vuelta del otro lado del mundo. Él asintió con un hilo de voz. Ella suspiró: «Emma sigue aquí». La pobre niña, demasiado callada. A veces la oigo llorar de noche, bajito, como si no quisiera que las paredes lo supieran. Daniel sintió un nudo en la garganta. La vecina bajó aún más la voz. «¿Y esos paquetes, siempre iguales? Cajas pequeñas, cuadradas. Llegan de madrugada o muy tarde en la noche. Nunca el cartero, nunca a la luz del día. Y los entra ella. Vanessa». Ese nombre cayó como plomo. Daniel lo repitió casi sin voz: «¿Vanessa?». La mujer asintió con pesar. «Tú, la que se quedó en la casa. Nunca mira a nadie, pero carga esas cajas como si dentro hubiera algo vivo, o peligroso». El aire salado del patio se volvió más frío. Daniel apretó la madera de la cerca hasta clavarse astillas. Agradeció a la vecina y volvió al interior. Las palabras «cajas en la noche» y «llanto suave» martillaban en su cabeza. Entró de nuevo en la casa, los pasos silenciosos sobre la madera. Pasó frente a una puerta que siempre había estado cerrada, el viejo cuarto de almacenaje. Ahora, tras girar el picaporte, encontró algo distinto. El aire olía a alcohol, a papeles nuevos, a productos químicos. Dentro, todo estaba ordenado con precisión. Estantes repletos de carpetas, libros de medicina, biología. Sobre el escritorio, cajones cerrados con llave. Con las herramientas que aún llevaba de su tiempo en servicio, forzó la cerradura. El cajón inferior se abrió y lo golpeó un olor metálico. Allí había un disco duro externo marcado con las siglas BRS, y debajo, hojas garabateadas con diagramas químicos y frases apresuradas: suero rojo. Muestra 8I. Reacción estable en dosis bajas. 8 años. Emma tenía 8. Bajo el disco duro, encontró una foto. Era Emma, más pequeña, doblada y manchada en una esquina con aquella sustancia roja. Daniel sintió la ira mezclarse con un miedo helado. Guardó todo de nuevo con un cuidado feroz, cerró el cajón y salió. Apoyó la mano en la pared del pasillo y murmuró: «Lo voy a descubrir». Desde arriba, el crujido del piso contestó, como si la casa también estuviera escuchando. Esa noche, esperó a que Emma durmiera para colocar discretamente cámaras diminutas en las esquinas y un grabador bajo su cama. No era paranoia, era necesidad.
Se sentó en la sala, frente al receptor. Pasada la medianoche, en la pantalla apareció una silueta entrando en la habitación de Emma alta, cabello largo. No era la niña. La figura se acercó con movimientos calculados. Sacó un objeto brillante del bolsillo. Con una calma ensayada, levantó la sábana y pegó algo en la muñeca de Emma. Una tira de cinta asegurando un dispositivo. Luego alisó la almohada con un gesto casi tierno y salió sin ruido. Daniel apenas respiraba. Reconoció esos gestos, demasiada costumbre, demasiadas veces repetido. El pulso le rugía en los oídos. Tomó el teléfono, marcó despacio pero firme. Necesito reportar un niño en peligro, dijo al 911 con la voz controlada, de acero. Era la primera vez que pronunciaba en voz alta lo que ya sabía, alguien estaba dañando a su hija. Los agentes llegaron en la madrugada, sirenas amortiguadas por la niebla. Daniel abrió la puerta con el rostro endurecido por el insomnio y la determinación. 2 policías entraron. Uno mayor, curtido, otro joven, aún con ojos demasiado abiertos para todo lo que verían. Señor Harper, dijo el mayor. ¿Arriba? Tengo pruebas, contestó Daniel con voz grave. En la mesa les mostró el vídeo, la puerta abriéndose, la sombra inclinándose sobre Emma, el brillo metálico, la cinta pegada en su muñeca. Los oficiales miraron en silencio hasta que la imagen volvió al cuarto inmóvil. ¿Evidencia física?, preguntó el mayor. Daniel sacó la jeringa envuelta en tela, la colocó sobre la mesa. El metal brilló débilmente. Debajo de su almohada. Subieron juntos a la habitación. Emma dormía, su respiración era leve. Uno de los oficiales levantó la almohada con cuidado. Nada. Solo tela y el hueco de su pequeña cabeza. Daniel sintió un frío que lo atravesó. No hay señales visibles de amenaza inmediata, dijo el mayor, medido. Sin rostro en la grabación, sin prueba concluyente. Informaremos a servicios sociales. Pero esta noche no podemos proceder. Daniel apretó los puños. No lo ven, está marcada, susurraba en sueños, pide ayuda. El joven lo miró con compasión, pero bajó la vista. El mayor repitió, creemos que usted lo cree. Pero creer no basta legalmente. Se fueron, dejando la casa aún más oscura. Daniel cerró la puerta lentamente. Desde arriba, un murmullo bajó como un hilo roto, papá, no dejes que susurren. Él apoyó la frente en la madera y susurró con rabia contenida, se equivocaron de casa. Y de padre. Al amanecer, el teléfono vibró. Un mensaje breve, de un nombre del pasado, Maya. Mantente quieto. Enviando un equipo. 2 horas. El capitán Meyer, su antigua comandante, aún lo recordaba. Daniel guardó el móvil y fue a revisar a Emma. Dormía con el rostro pálido. La marca en la muñeca visible como una cicatriz reciente. 2 horas después, una camioneta oscura se detuvo en la entrada. De ella bajaron un hombre alto de cabello blanco y 2 agentes de traje. Dr. Simon Black se presentó, mostrando credenciales. Unidad de biorespuesta. Capitán Meyer nos envió. Subieron a la habitación. Daniel cargó a Emma en brazos cuando Black lo indicó. Ella apoyó la cabeza en su hombro, ligera, demasiado ligera. La examinaremos, dijo el doctor. Daniel no soltó a su hija ni un segundo. En el cuarto, los agentes levantaron tablas del suelo. Bajo ellas hallaron frascos de vidrio con líquido rojo oscuro. Cada vial tenía una etiqueta escrita a mano, E. Harper. Daniel casi se derrumba. Apretó a Emma contra su pecho, sintiendo su corazón débil contra el suyo. Esto no son insectos, explicó Black con gravedad. Son organismos sintéticos, diseñados para extraer material biológico. Estos viales lo prueban. Daniel apenas escuchaba. Solo veía los frascos con el nombre de su hija. Murmuró con la voz rota, la movemos. Ahora. El convoy partió rumbo a una instalación aislada. Daniel no permitió que nadie la apartara de sus brazos. En la ambulancia, el doctor revisó signos vitales mientras Emma murmuraba entre sueños, no más susurros. Daniel le acarició el cabello húmedo y prometió en voz baja, nunca más.
Al llegar, la clínica era blanca y silenciosa, más prisión que hospital. Daniel la recostó en la cama mientras enfermeras instalaban tubos y monitores. La sangre que extrajeron brillaba con un rojo antinatural bajo la luz. Diana West, agente de la unidad, explicó con voz firme: ha estado expuesta a un organismo diseñado para recolectar marcadores biológicos. Han estado cosechando de ella. Daniel cerró los ojos, el puño apretado. Entonces arréglenlo. Cúrenla. El doctor Black lo miró serio. Necesitamos un perfil inmune compatible. Su cuerpo debe luchar contra esto con ayuda. Diana intervino: lo probaremos con usted. Daniel extendió el brazo sin vacilar. Tomen lo que necesiten. Le extrajeron sangre y aguardaban los resultados en un silencio punzante. Emma respiraba débilmente bajo las sábanas, susurrando a veces palabras incomprensibles. Daniel no apartaba su mano de la suya. Al regresar, Black habló sin rodeos: coincide. Usted es la clave. La transfusión debe empezar ya. Lo acostaron en una camilla junto a la de su hija. Los tubos unieron sus brazos. Daniel sostuvo la pequeña mano de Emma mientras la máquina zumbaba, transfiriendo vida de uno a otro. La vio agitar los párpados, abrir los ojos apenas. Un hilo de voz escapó: papá. Daniel inclinó la frente contra la suya. Aquí estoy, siempre. Ella susurró: ya no, susurran. Y cerró los ojos otra vez, esta vez con calma. Una lágrima le cayó a Daniel. La máquina seguía su trabajo. Su sangre corría hacia ella como una promesa viva. Y en el silencio de aquella sala blanca, él entendió que la guerra no había terminado, ahora tenía un nuevo frente, y no lo abandonaría jamás. Los días en la sala blanca se midieron por el ritmo de los monitores. Daniel no se movió de la silla junto a la cama de Emma. Su mano permaneció entrelazada con la de ella, incluso cuando el cansancio le pesaba en los huesos. Cada pitido del monitor era una confirmación de que ella seguía allí. Cada silencio, un abismo. Poco a poco, el color regresó a sus mejillas. Las marcas en la piel se desvanecieron. Su respiración se hizo más profunda. Una tarde abrió los ojos y con una sonrisa débil, susurró: está callado ahora. Daniel bajó la cabeza, lágrimas contenidas en la voz: sí, mi niña. Ya no hay susurros. Al final de la semana, retiraron los tubos. Diana West informó con serenidad: responde bien. Ya no hay rastro activo del organismo. El doctor Black añadió: pero no es seguro volver a la casa. Necesitan un lugar protegido. Un vehículo oscuro los llevó a un refugio en la costa, una cabaña de madera desgastada por el salitre, con olor a pino y mar. Al abrir la puerta, el aire del océano reemplazó el hedor de químicos. Emma miró alrededor y preguntó en voz baja: ¿es nuestro? Daniel le acarició el cabello: por ahora. Solo tú y yo. La primera noche en la cabaña, Emma durmió bajo una colcha desteñida mientras el sonido de las olas entraba por la ventana. Daniel se quedó en la silla, observando el vaivén de su respiración. Por primera vez en años, sintió que el silencio era bueno, no vacío. Los días siguientes adoptaron un ritmo nuevo. Cada mañana, Emma corría a la ventana, corría a la cortina y susurraba: todavía está ahí. Y Daniel, desde la cocina, respondía: todavía está. Esas palabras se volvieron un ritual, un pacto. Paseaban por la orilla, recogían conchas. Emma reía cuando el agua fría le mojaba los pies. Daniel la observaba como si esa risa fuera un milagro. En la noche, él la arropaba y ella, medio dormida, le preguntaba: no te irás, ¿verdad? Y él contestaba: no ahora. No nunca. Una tarde de lluvia, Emma presionó su mano pequeña contra el vidrio empañado y dijo: estaremos a salvo para siempre. Daniel puso su palma sobre la de ella, separadas por el cristal frío. Haré todo lo posible. Incluso cuando afuera se ponga ruidoso. Ella asintió con un suspiro. Los días se volvieron más livianos. Emma empezó a tararear canciones inventadas mientras dibujaba en papeles viejos. Una tarde le entregó un dibujo, dos figuras tomadas de la mano frente al mar, con la frase escrita con letra infantil: aquí es seguro.
Daniel lo clavó en la pared, sobre el alféizar donde guardaban las conchas. Bajo ellas, escondió una carta que había escrito para ella: me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Una noche, el viento trajo pasos hasta la puerta. Daniel abrió y vio a Vanessa, el rostro marcado por la culpa. Solo quería verla una vez, dijo. Daniel se interpuso, firme: no deberías estar aquí. Ella bajó la mirada: lo sé. Solo, lo siento. Y se fue, desvaneciéndose en la bruma. Emma, desde la mesa, preguntó: ¿era una mala persona? Daniel se agachó a su altura. Alguien que tomó malas decisiones. Pero ya no está. Emma asintió, aferrándose a su manga. Con el tiempo, las preguntas de Emma se volvieron más hondas. ¿El mar olvida las cosas? Daniel respondió: no las olvida. Solo las lleva sin hundirse. Ella pensó un momento y dijo: quiero ser como eso. Llevar las cosas, pero no hundirme. Él la abrazó fuerte. Ya lo eres. Una tarde, mientras el sol caía, Emma rió de nuevo, limpia, clara. Daniel se arrodilló junto a ella, le acarició el rostro húmedo por la brisa. Ese es el sonido que me devuelve la vida, susurró. Esa noche, mientras ella dormía con una sonrisa ligera, Daniel se quedó en la silla, mirando el dibujo en la pared, las conchas alineadas, el mar reflejado en el vidrio. El silencio ya no era enemigo. Era refugio. Acarició la mano de su hija y murmuró: lo logramos. Aquí estamos. Aquí estamos a salvo. Afuera, las olas seguían su compás eterno. Adentro, la cabaña guardaba algo más frágil y poderoso que cualquier secreto: la promesa de un mañana. Hay heridas que ya no se ven en la piel, pero siguen quietas en la memoria. Y hay hogares que parecían perdidos, pero con paciencia y amor, poco a poco vuelven a encender sus luces. Ese soldado comprendió que lo más valioso no era ganar o perder, sino tener a alguien a quien regresar, una mano pequeña que aún podía sostener. La historia termina aquí, pero quizá cada uno de nosotros carga con una casa propia, puede estar gastada, rota, o tal vez en proceso de levantarse de nuevo, día tras día. Si alguna vez volviste a un lugar, o a una persona, y descubriste que todo había cambiado, ¿escogerías aferrarte al pasado, o aprenderás a perdonar para seguir adelante? Cuéntalo en los comentarios. Tal vez tu historia sea el refugio que otra persona necesita para no sentirse perdida.